Estamos felices, amén, porque Cristo murió en la cruz y tenemos redención por eso. Gracias, pastor. Bueno, muy bien. Vénganse aquí adelante, mire, los voy a llamar por nombre. Ya los estoy viendo, para no llamarlos. Vénganse para acá, con COVID, con lo que sea, vénganse para acá, con tos, con lo que tengan. El Señor nos sana aquí a todos. En el nombre de Jesús. Adrián, ajúntese ahí, que me toca voltear mucho el cuello, entonces no. Háganse juntos porque cuando el Señor siga añadiendo, ya no vamos a llegar y nos va a tocar donde esté libre. Ya no vamos a perder la opción de sentarnos donde nos gusta. Aquí hay 3 sillas, vea, vea. Bueno, muy bien. Aleluya. ¿Estamos listos para ir a la palabra? Amén. Bueno, vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos. Amado Dios, amado Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú en este día nos instruyas con tu sabiduría, con tu palabra, Señor. Quita de mí todo lo humano, todo lo que pueda dañar o estropear la enseñanza en este día, Señor. Que hoy sea sembrada tu palabra, más que cualquier pensamiento humano, más que cualquier otra cosa, Señor. Yo te pido, santifícame, purifícame, Señor, y ven y gobierna en este tiempo también, Señor. Permítenos seguir presentándote culto racional a ti en este día. En el nombre de Jesús, y decimos, amén. Bueno, hoy continuamos con nuestra serie Providencia. Y hoy está muy buena la palabra. Hicieron bien en venir en este día, Alejo. Porque cuando yo hacía esta enseñanza desde esta semana, que la llevo masticando toda la semana y anoche y esta mañana, la verdad me caían lágrimas allá solo haciendo esto. Porque vamos a hablar de un personaje que realmente se nota y trasciende la providencia de Dios en la vida de esta mujer. Saben que venimos cogiendo la Biblia y barriéndola de principio a fin como nos gusta. Hablamos de Israel, de Éxodo, de Abraham. Y hoy vamos a entrar en el libro de Josué y vamos a hablar de un personaje muy especial. Quiero que vayamos a Josué capítulo 2. Entonces vamos a hoy a tener Biblina. De entrada vamos a leer unos 5 minutos. Vamos a leer todo el capítulo 2 para entrar en el contexto, ¿cierto? Y que podamos entender la enseñanza. Pero para entender la enseñanza, para que hagamos una buena hermenéutica, una buena interpretación de la palabra, hay que agarrar el contexto, ¿cierto, queridos discípulos? Muy bien, entonces vamos a leer Josué capítulo 2. Vamos a ir en Reina Valera, que es la que casi todos tenemos. Dice, perdónenme que soy un poquito mocosito. Dice, Josué envía espías a Jericó. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, ¿cierto? Una vendedora de ramas. ¿Entienden lo que significa eso? ¿Cierto? ¿Todos entienden qué significa esa profesión? ¿Cierto? Entonces entraron donde una vendedora de ramas que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces, versículo 3, el rey de Jericó envió a decir a Rahab, la ramera, saca a los hombres que han venido a ti
y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. 5, versículo 5. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Está diciendo, está contestando: seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había, ¿qué? Escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron a perseguirlos. ¿Cierto? Los perseguidores. Versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, los dos espías de Josué, ella subió al terrado a donde los había escondido. ¿Van conmigo en la historia? ¿Sí? Y dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Tremendo. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Hemos oído, dijo. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og. ¿Cierto? Así se dice, ¿verdad? Si no se dice, me disculpan. Amén. Ay, gracias, muchas gracias, que necesitaba algo un poco caliente. Van conmigo, ¿verdad? Muy bien, continúo. Denme un segundo, que tengo acá un... Denme un segundito, ya. Estoy corrigiendo el sonido, tengo un feedback aquí interno, que solamente lo escucho yo, entonces soy yo el que se descontrola. Como que, pero ya. Hola, bienvenidos. Sí, ya está bien, ¿no? Listo, sigo. Seguimos en la historia. Entro al 11, ¿verdad? Amén. Oyendo esto, han desmayado nuestros corazones y ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios. Atención lo que dice esta mujer. Es Dios arriba en los cielos. ¿Y qué? Y es Dios abajo en la tierra. Esto está poderoso y no hemos empezado a predicar. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron así: nuestra vida responderá por la nuestra, por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros heredaremos contigo. Haremos contigo. Es que se me saltó el case, voy más adelante. Pero digo, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Amén. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro. Interesante, ¿no? De la ciudad. Y ella vivía, ¿en dónde? Muy interesante también. Seguimos. Y les dijo: marchaos al monte. Ella misma les da la estrategia para que se salven. Marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días
hasta que los que os persiguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con quien nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, atención, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre, repito, su sangre será sobre su cabeza, ¿sobre qué? Su cabeza. ¿Y nosotros qué? Sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. ¿Sobre dónde? Nuestra cabeza, si mano le tocare. 20, ya voy a terminar, vamos hasta el 23. Y si tú denunciares este asunto, ¿sí? Si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento. Amén. De tu juramento con que nos has juramentado. 21. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los perseguían buscaron por otro camino, pero no lo hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Esto es glorioso, familia. Muy glorioso. Porque aquí vemos cómo el Señor es el que está trabajando. Entonces, quiero que nos centremos en esto para que comencemos la enseñanza. Diga conmigo, cuando Dios guarda y su gracia rescata. Amén. El cuidado providencial de Dios, aquí en eso que acabamos de leer, vemos 3 cosas importantes. El cuidado providencial de Dios, ¿cierto? La fe de Rahab y la seguridad de la redención. Entonces, vemos de una otra manera que Dios, en el propósito que tenía con Israel de conquistar Jericó, Dios ya estaba obrando. Antes de que Israel comenzara las vueltas, antes de que Israel hiciera sonar el chofar, se sabe la historia, ¿no? De la conquista de Jericó, ¿cierto? Antes de que empezaran a gritar, antes de que Josué proclamara victoria sobre Jericó, ¿sabe qué? Antes de todo eso, Dios ya estaba trabajando dentro de la ciudad. Y es increíble. Y nos han enseñado que Dios nunca llega tarde. Y amén, es de Dios. Pero yo quiero decir algo más poderoso, y es que Dios nunca llega a una batalla. Él ya está allí antes de que nosotros lleguemos. Él ya está ahí, alistando todo, preparando todo. ¿Para qué? Para nuestra obediencia. Para demostrar nuestra obediencia. Antes del estruendo de las trompetas, piensen esto. Dios ya había sembrado en los corazones de todos esos, de ese pueblo impío, ¿cierto? Esto, temor a los enemigos. Lo leímos por la expresión de Rahab. Temor de los enemigos, ¿cierto? Dios ya había derramado una cobertura que iba a proteger a esos 2 espías, ¿cierto? Ya había una mujer de fe dentro de un territorio pagano. Y ya había una casa, atención, que había sido marcada para salvación. Amén. Entonces,
Todo este texto que acabamos de leer nos revela que Dios nunca llega a una batalla. Él ya está antes de que nosotros lleguemos. Amén. Esto es glorioso, porque esto es la providencia de Dios. Antes de que Cristo viniera a la tierra, ya Dios estaba por aquí, preparando todo. Así con nuestras vidas. Antes de que lleguemos allá, a ese momento en el que vamos a enfrentarnos a alguna situación, jóvenes que están creciendo y van a enfrentarse a alguna situación en el futuro, ya Dios está ya esperando, teniendo todo listo para que usted se manifieste en fe, en obediencia. Amén. Amén. Diga conmigo, la providencia divina siempre va delante del pueblo. Amén. Escuche este pensamiento tan lindo. Lo que a veces nosotros pensamos que es peligroso, ¿cierto? Ir a espiar, ir a hacer, ¿cierto? En Israel, lo que para Israel en ese momento era peligroso, para Dios ya era un plan asegurado. Amén. Esto es hermoso, porque esto es una manifestación de Dios para dejarnos una enseñanza y que nuestra fe hoy se catapulte, para que nuestra confianza en la soberanía de Dios realmente sea una confianza, que no cuando usemos la expresión en la soberanía de Dios me pasó esto, o en la soberanía de Dios X o Y, o estoy viviendo esto, o esta es la situación, sino que cuando usemos esa expresión soberanía de Dios, providencia de Dios, de verdad sea una cosa que transforme el ambiente espiritual. Como lo vemos aquí con estos dos espías. Amén. Entonces, dicho esta introducción, vamos a entrar en el tema. Punto número 1. Escriba, por favor, este mensaje. Si usted lo coge en el espíritu, usted no va a salir igual de este día. ¿Sí? Sí, entendieron la idea, ¿no? Dice, punto número 1. El enemigo observa el avance del pueblo de Dios. Jueces 2, 2 y 3. Mire, dice, entonces fue dado aviso al rey de Jericó. Este man aquí representa al mismísimo Chanclas, para que me entiendan. El rey de Jericó representa aquí el pecado, Satanás, los demonios. Porque hay una instrucción de parte de Dios de Josué y el pueblo que iban a ir y tenían que destruirlos, volarle la cabeza a todos. Entonces, aquí este rey de Jericó representa a Satanás y sus demonios. Entonces escriba, el enemigo observa el avance del pueblo de Dios. La presencia de los espías fue detectada. El rey sabía quiénes eran, por qué venían y cuándo llegaron. Satanás sabía todo, papá. Pero esta preocupación que se manifiesta del rey de Jericó, ¿cierto? Nos revela algo importante. Y es que todo movimiento del reino de Dios provoca una reacción en el mundo espiritual, tanto en el bueno, que es el reino, como en las tinieblas. Todo lo que hacemos como iglesia, todo lo que hacemos como familias de Dios, eso trae una reacción en contraria, ¿cierto? De las tinieblas. Hoy en nosotros como iglesia ocurre lo mismo, ¿cierto? Cuando una congregación avanza en santidad, unidad, evangelismo, restauración, en guerra espiritual, miren familia, el enemigo siempre va a responder. ¿Qué hizo? Mandó mensajeros allá donde Rahab le dijo, me los echa para afuera, sáquemelos, no los deje ni espiar, ni mirar, ni avanzar, ni hacer nada. Y después los iban a... Llegaron allá, no, venga, por favor, váyanse, que estamos acá bien. No, dice que Satanás vino a robar, matar, destruir y acabar con todo. Como aprendíamos en el discipulado, la esencia de Dios es el amor y la unidad, una sociedad perfecta. La esencia de Satanás es separar.
separar, dividir, destruir. Entonces, quiero decirte una cosa, a modo de rema en nuestro corazón. No te extrañes de la oposición cuando decides obedecer. No te extrañes, no te extrañes, no se extrañen, muchachos. Cuando ustedes decidan obedecer a Dios y se levante una oposición. No se preocupen por eso, porque nosotros tenemos una recompensa. Amén. Preocúpense si no están presentando ninguna oposición a las tinieblas. Ahí sí preocúpense, porque nos vemos allá en la eternidad. Yo voy a pasar en un carrito así muy chévere, en un caballito. ¡Hola! Y usted va a estar allá barriendo la... ¿Cómo está, pastor? Oh, es que nunca pude llegar a la oración. No, pastor, discúlpeme, lo que pasa es que... No, mentira, estoy bromeando, ¿cierto? Pero sí es verdad que Dios a cada uno le va a dar su galardón. Amén. La salvación no es por obras, pero los galardones sí. ¿Qué van a hacer en esta tierra? Define su eternidad. No si se salva o no, sino qué lugar va a tener en el reino de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, la resistencia, amiguitos, no significa fracaso. No se sientan mal. Si en algún momento, en algún entorno son rechazados por ser cristianos. O si pierden trabajo, Sebastián. No, mira, es que dame un video, pero queremos hacer un video así medio, ya tú sabes, te pagamos 15 millones. Sebastián es videógrafo. Te vamos a hacer un video de reggaetón y hagámoslo así. Yo pasé por ahí, eso solo produce muerte. Amén. Entonces, quiero decirles, el avance del reino de Dios siempre va a estar afectando el reino enemigo. Siempre, siempre, siempre. Amén. Amén. Muy bien. Punto número 2. Y aquí es donde entramos más al mensaje que nos interesa, que es la providencia de Dios. El cuidado providencial, escriba ahí, el cuidado providencial de Dios sobre los suyos. Y seguimos avanzando. Josué 2, 4 y 7 dice, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Tremendo eso. Quiero decirle que en Dios no hay casualidades. En Dios la casualidad no existe. Para los que hemos nacido de Dios, la casualidad no existe, familia. No existe. Mire esto, piensen por un momento. Y ahí no tenían internet, ni que es que nos enteramos por Instagram, que allá Dios abrió el mar y destruyó al faraón y cerró el mar en rojo. No, y es que vimos, imagínense que vimos por TikTok la cabeza del rey Senoc, ¿es que se llama? Hay dos reyes amorreos, uno y el otro. Bueno, vimos la cabeza del rey uno amorreo, así clavada y el man muerto, lo vimos en TikTok en un reel. No, estos manes vienen con toda. Si hubiera sido en esa época, seguro pasa así. Pero no. Entonces yo pregunto, en la providencia que Dios nos está enseñando, mire este pensamiento que el Señor me hacía tener. La casa correcta, la mujer correcta, aunque era una ramera, y ya hablamos de eso. La noche correcta, el terrado correcto y la distracción perfecta. ¿Qué es eso? Providencia. Eso no es que fue casualidad, como yo les enseñaba hace 8 días o hace 15. No es que yo un día me levanté y dije, quiero cambiar mi vida. Voy a empezar a ir a la iglesia. ¡Carreta! ¡Carreta! Es Dios que nos toca los corazones y llega un momento que decimos, no puedo más, necesito cambiar la vida. Pero es Dios detrás, haciendo así. Vaya, 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 vaya. Es Dios, es Dios. Amén. No tiene otra explicación. Bájese de ese bus. A Saulo Dios lo tumbó el caballo. A nosotros no hay caballo porque ya no andamos en caballo, ¿cierto? Pero nos empuja. Dice que el Espíritu Santo vaya para la iglesia. Señor, quiero cambiar. Voy a ir a la iglesia. ¡Ah, carreta! Ese mismo Dios ahí detrás. Ahí detrás. La casa correcta. La mujer correcta. La noche correcta.
el techo correcto y la distracción perfecta. Señor. Exacto. Y los enviados correctos. Todo, acuérdense, todo esto, aunque para ellos fue literal lo que vivieron, todo eso es la providencia de Dios. El hilo de Dios, porque esta historia revela algo tan cristocéntrico que a medida que avancemos lo vamos a ir desglosando. Entonces, diga conmigo, la providencia de Dios siempre prepara cobertura antes del peligro. Estamos haciendo provisión, peladitos, para que cuando salgan allá a la vida estén cubiertos por Cristo, que sepan tomar buenas decisiones. Esa es la providencia. Papás, lo que estamos haciendo ahora es providencia para nuestros hijos. Mañana van a triunfar, a ganar dinero, a hacer lo que Dios, porque dice la Biblia que los hijos de los justos heredarán la tierra. Y así va a pasar, Edgar. Y los que tenemos hijos, Miller, Alejo, hacemos cobertura, hacemos provisión. Y míreme, siempre que haya vida, hay esperanza. Amén. Josué es el mejor ejemplo. Josué y Caleb, abuelos ya viejos. Viejos, no, estos no. Toda la primera generación se murió por cabezones, bueno, por toda la historia. Solo quedaron ellos dos. Y dice la Biblia que ellos seguían manteniendo el mismo vigor de cuando tenían 30, 40 años. Y ya tenía 80, 90 y seguía siendo indomable. Imagínense, una persona de 90, 100 años y era como si tuviera 45, papá. Vamos para esa. ¿Se apunta? Pues hay que vivir bien, hermano. Hay que consagrarse, ser santos para Dios. ¿Se apunta? ¿Se apunta a esa? Sin pelo y sin nada. Llegamos sin pelo, pero con fuerza. Amén. ¿Dónde está el pastor? ¿Pastor John está el niño hoy? Y gordito. Amén, amén. Amén. Entonces mire esto tan lindo. Si seguimos profundizando en este pensamiento, entendemos lo siguiente. Los espías no sobrevivieron por alguna habilidad humana. O sea, que ellos tuvieron una habilidad y dijeron, vamos a planear esto, vamos a hacer esto. No. Ellos solo obedecieron a Josué, en este caso Josué representa a Cristo. Obedecieron a Cristo y caminaron y el Señor mismo hizo todo. O sea, Dios ya había preparado un refugio para ellos dos. Amén. Cuando empezamos a hacer la voluntad de Cristo, Dios prepara un refugio para nuestro futuro. Estoy hablando en todos los aspectos. Refugio económico, refugio espiritual, como hablaba Pedro ahora, un refugio de nuestro corazón emocional, porque tenemos emociones, hay alma en nosotros. Todo eso Dios nos prepara un refugio. Amén. Entonces, hay temporadas de temporadas en las que pasan las situaciones y luego entendemos, esa llamada, esa puerta que se abrió, esa persona, ese cambio inesperado de actitud de alguien, ¿cierto? Eso no fue coincidencia, familia. Eso fue providencia. Y yo pasé un momento muy difícil en mi vida. Ha sido el momento más difícil de toda mi vida, ¿cierto? Y yo un día antes tenía una decisión tomada. Y ese mismo día en la noche algo ocurre y en mí hay un cambio inesperado. Yo veo ahora, eso no fue coincidencia, ni que es que fue un video que me tocó y que fue una cosa. Eso fue providencia de Dios en una decisión de mi vida. Amén. Entonces yo quiero decirle, no, esa llamada, esa persona, esa puerta que se abrió, cualquier cosa, piensen en eso. Todo eso es providencia del Señor. Amén. Ese empleo que se abre, como Diana me compartió una enseñanza, que eso es muy de Dios, ese emprendimiento que iniciamos, todas esas cosas que hacemos cuando estamos en la voluntad de Dios, eso es providencia de Dios. Amén. Amén. Entonces, entendemos que fue Dios finalmente escondiéndolos bajo su cuidado, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir profundizando para empezar a, ¿cómo se dice? A pelar esta perla.
¿cierto? Para poder sacar el tesoro escondido en este texto, en este capítulo 2 de Josué, y ver la providencia de Dios brillar en nuestras caras, que hoy la luz de la providencia nos alumbre el rostro de una manera increíble. Miren, tercer punto, la fe verdadera siempre se hace visible. Esta mujer, ¿cierto? Con ese pasado tan horrible, con esa vida que llevaba, ¿cierto? Porque era una ramera. Rahab no solo creyó, sino que también actuó. Atención, esta mujer no solo creyó a Jehová, porque dice que el temor de ustedes cayó sobre nosotros. Ella está hablando de ella y de su casa. Porque luego dice, yo te pido guardar a mi familia. O sea, ella está hablando de ella y de su casa. Dice, el temor de ustedes, o sea, la fe, el Dios en el que ustedes creen, ese temor cayó sobre nosotros. Eso es fe. Entonces ella no solo creyó en Jehová, sino que también actuó. En mis palabras, su fe hizo que ella recibiera a estos hombres, los escondiera, los protegiera y despistara al enemigo. ¿Se acuerdan? No, ellos ya se fueron. Vaya, persíganlos a ver si los alcanzan. ¿Se acuerdan que leímos? ¿Cierto? Inmediatamente ella se identificó con el pueblo de Dios. O sea, se halló fe en ella. Se cumplió lo que Dios dijo en Éxodo. Atención, Dios en Éxodo dijo, yo voy a hacer todo eso para que todas las naciones sepan quién soy yo. Señor, pero ¿por qué endureciste al faraón de esa manera? Iba donde Moisés, ¿se acuerdan que hablábamos? Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la gana de darle duro al faraón? No, todo tenía un propósito. Era convencer a una ramera. Increíble lo que estoy diciendo. A un pecador como usted y como yo. Todo lo que hace Dios es con el fin de convencer un corazón pecador. ¿Y qué pasa? Convence el corazón, convence a la familia. Porque Dios es un Dios de familias. Lo entendemos, ¿no? Unidad, unidad. Ese es el diseño de Dios. Quiero que veamos Hebreos 11:31. Sí, Hebreos 11:31. Esta mujer la rompió tanto. Esta mujer fue provista por Dios. Yo creo que Dios la planeó. Cuando estaba endureciendo el corazón a Faraón, cuando abrió el mar y lo cerró y destruyó al Faraón y al ejército, Dios estaba pensando en esta mujer ramera. Y le doy el tilde que tiene porque la Biblia lo llama así para revelar que no es por el que más quiere o el que más corre o el mejor preparado. Es por la misericordia de Dios que estamos hoy aquí. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab, ¿qué dice? Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los que, tremendo, habiendo recibido a los espías en paz. Santiago 2:25. Esto es tremendo. Esto se pone bueno cada vez que avanzamos. Santiago 2:25 dice, asimismo, otro texto, en otro momento, también Dios mencionando otra vez a la mujer. O sea, Dios amó a esa mujer y le agradó mucho lo que esa mujer hizo. Y era una ramera. Increíble. Como Dios no tiene, y se entiende ahí la revelación que desde hace mucho Dios no sabe, que Dios no tiene problema con el pecado, tiene problemas con el corazón, porque el pecado Dios lo transforma, lo limpia, y usted sigue y se levanta y usted se santifica y abandona el pecado. Pero cuando no hay corazón, no hay fe, no hay deseos de hacer las cosas bien, no hay ganas de cambiar, no hay ganas de nada.
Amén. Mire esto. Asimismo también y vuelve y le da el toque, la sutileza, la ramera. Digo, pero ¿por qué Dios no omite eso? ¿No piensan por un momento, pero por qué Dios no omite eso? Y Dios me habló tan fuerte a mi corazón. Yo decía, en una oración que yo hacía años, yo decía, pero yo, ¿por qué esto y esto y esto? Para no olvidar de dónde Dios nos ha traído. Para no olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Para no olvidar cómo es el poder de Dios tan grande que nos hace amarnos y perdonarnos. Yo lo perdono a mi perrito. ¿Usted me perdona? Eso. En el nombre de Jesús, si no, no. Es hermoso lo que hace Dios. Parece que estuviera como, pero no, es al revés. Está diciendo, mira lo que eras y cómo yo te salvé. Asimismo también la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Quiero decirle, la fe en Dios nunca es pasiva. Por favor, escriba eso. La fe en Dios nunca es pasiva. No me metan ese cuento que yo creo, pero estoy acá quieto, no hago nada. Mis hijos están yendo al hueco. Ay, yo estoy acá quieto. Dios va a saber qué hace. No, no y no. No es real. No funciona así. No funciona así. Amén. Dice en ese Santiago al final. Bueno, aquí está. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Somos cristianos? ¿Tienen fe en el Señor? Les voy a decir algo que no les va a gustar. Pues vengan a la iglesia. Eso es una obra. Hola. Hola. Hola, ¿qué pasa? Ustedes que nos amamos, estamos acá. Como nos toca y como fue. ¿Cierto? Hola. ¿Quién más? Hola. Hola. A los de YouTube. Uy, a los de YouTube sí me da pena decirles hola. Qué vergüenza. Solo se vale a Oscar y Milena. Los saludamos. Enfóquenme acá. Ellos se congregan con nosotros, pero viven en Estados Unidos. Si alguno de los que está en YouTube se congrega en Sion, Ciudad del Gran Rey y no vive en Estados Unidos, hola. Santiago 2:26, papá. Ahí se las dejo. Enfóquenme la cara. Santiago 2:26. Así también la fe sin obras está. Bueno, seguimos. Ya vamos a calmarnos. Entonces, mire, la fe real siempre, cuando una fe es genuina, siempre se va a convertir en obediencia, en amor, en servicio, en valentía. Porque esa mujer se está oponiendo al rey de Jericó. Piensen por un momento. Piensen rápido por un momento. Valiente, berraca. Por eso fue que Dios vio eso y no le importó su pasado, no le importó nada. Vio la acción de ella, vio lo que estaba haciendo y dijo, esta. Y es tanto así que ella aparece en la genealogía de Cristo. Esto es glorioso. Una ramera, gente. No estamos hablando de, una mujer consagrada, juiciosa, tal. Una ramera, una prostituta. Aparece en la genealogía de Cristo. Es la tatarabuela, si no estoy mal, del rey David. Providencia de Dios. Eso no tiene otra explicación. Eso no tiene otra explicación. Es la providencia de la mano sobrenatural de Dios, dejando todo para nuestra enseñanza y para que se cumpliera el propósito de Él. Esto es glorioso. Entonces, les decía, una fe real siempre se va a convertir en obediencia, en amor, servicio, valentía. Y esta es buena, decisiones concretas. Decisiones concretas. ¿Para dónde es que vamos? Para allá es que vamos. Amén. Amén. La fe, finalmente entendemos que la fe que no transforma una conducta todavía es una fe que no ha bajado al corazón.
cuando la fe que decimos tener no transforma nuestra conducta. Es una fe que se quedó aquí. Mírenme, aquí se quedó. Aquí, aquí, aquí. Y nunca, jamás bajó al corazón. ¿Entienden? ¿Agarran? ¿Agarran? La fe que no transforma conducta todavía no ha descendido al corazón. Si están escribiendo, guárdense en esa frase. Amén. Porque esto nos sirve para día tras día analizarnos y decir, bueno, esta conducta no la ha cambiado. Tengo que bajar eso al corazón. Tengo que bajar ese logos, ese conocimiento que yo sé. Tengo que volverle un rema. Tiene que bajar al corazón para que fructifique la vida. Para que fructifique en nuestro diario vivir. Amén. Amén. Son 12 puntos. Número 4. La fe ve la promesa como un hecho consumado. Amén. 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 ¿Recuerdas cuando oramos? ¿Por qué no vienes y cuentas el testimonio así, pero 5 minutos, bien, bien rápido? Hay un testimonio muy lindo. Puede ser con este, ¿cierto? ¿Me prendes este micrófono, gordo? Bien, papacho. Perdón, hablando con Dylan, no con el Señor. ¿Te lo paso acá? Mira, es con el que cantaba Dani. Nosotros les doy el contexto. Nosotros oramos y se pone nervioso, que es muy nervioso. Nosotros oramos hace, no sé si ustedes estaban hace 15 días o casi un mes, hace un mes, por un empleo. Él estaba esperando un empleo hace muchos años y un proceso difícil. Y durante muchos años oró por recibir eso. Y Dios nos permitió orar en la acción de gracias. Bueno, amén. Yo soy una persona que creo que los sueños se cumplen. ¿Sí? ¿No me escuchan? Acércalo más. Los sueños se cumplen, ¿sí? Así. Y esto fue un sueño cumplido, ¿sí? Primeramente, pues yo le doy gracias a Dios. Todo el agradecimiento es total para Él. Siempre lo he hecho. Y agradezco también a la iglesia por esa oración que se hizo hace un mes más o menos. Em, ¿El sueño cuál fue? Yo llegué a Bogotá hace cerca de casi un año por un empleo que pues vine, lo realicé, todo muy bien durante todo el año pasado. Pero este año empezaron las dificultades y me estaba afectando económicamente. Hace más de 10 años yo venía tras de un empleo que lo luché y lo luché y lo luché y intenté muchas veces en hojas de vida. Son muy poquitas las empresas que tienen ese tipo de trabajos y es muy difícil entrar, muy difícil. Hace más de 3 años un amigo logró entrar, lo intentamos con él, tampoco, nada. Siempre estuve buscándolo, siempre estuve anhelándolo, nunca desfallecí en anhelarlo. Y hay una parte de la Biblia en el Salmo 37 que Amén. dice que Dios cumplirá los deseos de nuestro corazón. Amén. Esperar en Él y Él firma, Él hará. Esa es la Amén. palabra de Dios. Y ese sueño se cumplió. Hace un mes yo estaba en ese proceso para ingresar, pasé todas las pruebas, todo el proceso, y ya llevo una semana en el sueño cumplido. Aleluya. Amén, mi hermanito. Amén, amén, amén. Muy tierno. Mucha ternura. Es tremendo porque el compañero ese compañero que él dice que entró al cargo y tal, él lo formó desde hace años atrás. Él lo entrenó para cumplir el sueño de él. Y él entró y él intentó también entrar y no pudo. Porque sabe que no es apoyándonos en los hombres, aunque Dios vio lo que hiciste y Dios te recompensó. Amén. Y ahora lo tienes. Eso, Dios, es muy lindo. Entonces, la fe ve la promesa como un hecho consumado. Veamos el versículo 9 en el texto en el que vamos. Josué 2:9. Miren la expresión de Rahab. Y esto me vuela la cabeza.
Desde el 8 dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado donde los había escondido y les dijo, de una les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Cómo hace esta mujer para saber eso? Es mi pregunta. La fe, la fe, la fe de Dios, la fe de Dios. Es tremendo. Porque mire, ella está diciendo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, pero por favor, vamos, viajemos al contexto. Jericó sigue en pie. Las murallas están intactas. Pues que nosotros ya sabemos la historia y sabemos el desenlace, ¿cierto? Pero vamos a ir a los pies, a los zapatos de ellos ahí en ese contexto. Jericó sigue de pie, las murallas están intactas. Aún todavía Josué e Israel no cruzan. No han ni llegado. Y ella ya está diciendo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Eso no es fe. Eso no es fe. Amén. Y aquí vemos que Rahab, aunque Jericó sigue en pie, las murallas intactas, Israel no cruzaba, pero Rahab habla como si ya hubiera ocurrido. Eso es glorioso. Por favor, reciba eso en el espíritu. La manera en cómo hablamos. No, si de pronto ustedes llegan a conquistar, sálvenme. No, que está diciendo ella. Miren la diferencia en cómo hablamos. El poder del dabar que hay en nosotros, que es puesto por Dios. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Yo profetizo sobre mis hijos cada vez que puedo. Sé esto, sé lo otro. Con fe sobre mi familia, sobre el ministerio. Cuando oro por cada uno de ustedes en la mañana, con fe, yo sé que Adrián se va a portar bien en el nombre de Jesús. Cosas de esas. ¿Sí o qué? No es en serio. Yo sé que yo soy un hombre íntegro, fiel a mi casa, fiel al ministerio. Yo lo abro, lo proclamo, lo profetizo sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi familia. Si lo hizo una ramera, ¿usted no? ¿Se cree muy fino entonces? ¿Para no hacerlo? No. Vamos a profetizar. Ella está profetizando. Está hablando en fe. No ha pasado. Una profecía que es algo que anuncia lo que ha de pasar. Abraham dijo, subiremos yo y el muchacho a adorar y el Señor ¿se acuerdan? Y el Señor es lo mismo. Es esa misma fe. Por eso esa mujer agradó tanto el corazón de Dios. Fue tremendo. Uno analiza todo el proceso mental que ella tiene y dice, maravilla uno. Pero Rahab, habla como si ya hubiera ocurrido. Escriba, rema, lístese para el rema. La fe madura habla desde la decisión de Dios, no desde la evidencia humana. La fe madura habla desde la decisión de Dios, lo que Dios ya decidió de nosotros. Desde ahí es que nosotros hablamos, desde ahí es que nosotros pensamos, oramos, cantamos, profetizamos, vivimos, tomamos decisiones, hacemos lo que sea. La fe madura, o sea, la fe establecida en Cristo, habla desde la decisión de Dios, nunca desde la evidencia humana. Amén, amén. Entonces, aunque el muro siga levantado, la fe dice, Dios ya lo entregó. Y esto aplíquelo, este principio aplíquelo a su familia, a su ministerio, a su sanidad, a su provisión, a su restauración. Apliquen este principio. Tomen esa fe de Abraham, esa fe de Rahab, esa fe del rey David, esa fe de todo ese linaje que se nombra ahí de Cristo. Cójanse en esa fe y apersónensela. Amén. Aunque el muro siga levantado, aunque veamos a nuestro hijo, aunque veamos algunas cosas de nuestras finanzas, aunque veamos situaciones aún en nosotros, ¿cierto? La fe dice, Dios ya lo venció, Dios ya lo entregó. Amén, amén, amén familia.
en su momento de orar, oremos bíblicamente. No oremos desde la derrota del pecado. No oremos, sí, si hay que confesar y arrepentirse, hágalo delante del Señor. Que Él es fiel y justo para perdonar, como dice la palabra. Que no desprecia un corazón contrito y humillado. Jamás, 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 jamás nadie podrá juzgarnos sin importar lo que hayamos hecho. Sin importarlo. Si Dios perdona a una ramera, y no solo eso, la hace habitar con Israel y se vuelve parte del linaje de la genealogía de Cristo. ¡Qué honor tan gigantesco! ¿Por qué no va a poder hacerlo con nosotros también? Amén. Amén, familia. Seguimos avanzando. Punto número 5 o pensamiento número 5, como usted quiera ponerle. La fe nace al oír las obras poderosas de Dios. La fe nace al oír las obras poderosas de Dios. Josué 2:10, seguimos avanzando en el relato. Porque hemos oído, dice ella, que Jehová hizo secar las aguas del mar delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo habéis hecho, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado, a los cuales habéis destruido. Amén. El testimonio del poder de Dios despierta fe en los que están lejos. Por eso es importante que usted viva una vida en obediencia, en santidad, en consagración, porque cuando usted empieza a vivir así, a usted le empieza a ir bien. Y cuando a usted le empieza a ir bien, la persona que es ajena a Dios ve y pregunta, ¿y usted qué se echa? ¿Y usted qué se unta? No le van a decir, ay, vi que Dios te abrió el mar rojo y pudiste salir de ser atado a la esclavitud de Egipto. No, ellos no entienden. Ellos no tienen ese lenguaje, pero sí ven el cambio en la familia. Pero sí ven el cambio en su semblante. Sí ven el cambio en su lealtad, en su manera de resolver, hasta en la economía y en todo. Dicen, ¿y usted qué se echa? ¿Qué se unta? El testimonio de la fe. ¿Qué pensaron? Que el testimonio de la fe es solo ir a decirle a la gente, mira, Dios te ama, cambia, arrepiéntete. Dios murió por ti. Sí, eso hace parte. Pero hoy en día, como está la generación, es con un accionar. Como hablábamos en el discipulado, es con una vida, como se enseña. ¿La Biblia? Ahora en ChatGPT, pregúntele a la Biblia qué es Jericó. Dame una predicación de Josué y ahí le tira todo. Pero ¿y eso no es vida? Eso es un robot. La vida es cuando usted toma esa rema que está en la palabra y lo hace vida. ¿Qué pasa? Usted se consagra, vive en santidad, en obediencia y el Señor empieza a hacer que a usted le vaya bien en todo. Y la gente empieza a ver y vuelvo y cago en el chiste. ¿Y usted qué se unta? ¿Usted cómo hace? ¿Ustedes cómo viven? Yo veo cómo sonríen, la alegría que tienen. ¿Qué ondas ustedes? ¿De dónde son? ¿Qué tienen? Es Cristo. Amén. Amén. Es nuestra fe. Como Rahab. Sí, no importa. Estamos todos metidos ahí. Pecadores berriondos. Vendedores de ramas, dijo mi esposa. Qué risa con eso. Amén. Repito, guárdelo en su corazón para que entienda más esta expresión, este pensamiento que Dios nos da. El testimonio del poder de Dios despierta fe en los que están lejos. Amén. Amén. ¿Cómo yo voy a hablarle a una familia, a mi vecino, de estabilidad, de que Dios es paz, Dios es amor, Dios es bendición? Si escucha los gritos en mi casa, ¿cierto? Escucha, estoy poniendo ejemplos, no van a pensar que es que estoy gritando. Escucha música a todo volumen todas las noches, huele al cigarrillo ahí y dice, ay, esos no son cristianos. Y después el domingo o el sábado arreglados para venir a la iglesia. Hermano, le invitamos a la iglesia. ¿Ese vecino qué? Yo, es que ahí nos vemos, déjeme la tarjeta. ¿Qué se junta o qué se fumó? No, mentiras. Regresamos a la enseñanza. Muy bien. Entonces, ¿entienden lo que les quiero decir, no? La aplicación, ¿cierto? Por eso la iglesia
no puede callar lo que Dios hace. Hay que contarlo, hay que publicarlo, hay que hacerlo. Así los que están lejos hallarán fe, encontrarán fe. Amén. Amén. Y no solo los que están lejos, dentro de nosotros, cada testimonio como el que pasó mi hermano aquí a dar, ¿cierto? Eso fortalece la fe que está débil. Despierta al incrédulo, porque a veces el incrédulo llega por el beneficio. Normal, es la naturaleza humana, no tiene nada de malo, ¿cierto? Pero detrás de eso es Dios, Dios está así, atrapando el corazón, atrapando su vida. Despierta al incrédulo, el testimonio de Dios, de lo que hace Dios, confronta al enemigo como lo vimos al principio. Y lo mejor de todo, donde se culmina esto, glorifica a Cristo. Que nos vaya bien en la vida, glorifica a Cristo. Como oraba Pedro, ahorita, Señor, lo que podamos lograr como ministerio en nuestras casas, en nuestra economía, lo que sea. Mañana se hace un emprendimiento y el Señor lo bendice. Hacen un emprendimiento tus hijas que lo quieren hacer hace rato y Dios las bendice, explota eso, se compran casa, carro, beca. ¿Usted qué va a hacer? ¡Gloria a Dios! Eso explota la gloria de Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Se acuerdan Gedeón y los 300? Que eran un montón de gente. Y Dios dijo, espere, yo me voy a aprovechar este momento y la providencia dice, espera un momentico, son 3.000, son 4.000. Espere. Vamos a hacer que sean solo 300 contra 1.000.000 de gente para que así sea yo el que me lleve la honra. ¡Tremendo! Dios, pero ¿por qué si yo tenía todo para la vida ahora estoy acá empalado hasta arriba? Tranquilo, papá. Es porque si tú vuelves a pararte, es porque ahí es Dios el que te levantó. Si te vuelves a levantar, fue porque Dios lo hizo así y tú no tienes nada que decir, sino es que nada. Dice, no hay nada más que decir, sino, ¿sabe qué? Yo era como Rahab, yo era una ramera, yo hice mal el negocio, yo lo que sea. Pero ahora estoy acá porque fue Dios el que me levantó, porque fue Dios el que me proveyó, porque fue Dios el que me permitió. ¿Y ahí qué hace Dios? Se glorifica a Cristo. Se glorifica a Cristo, es el final de la providencia. Amén. En todo lo que hagamos. Sigo porque voy a tardar mucho. 6. Aquí ella hace una confesión tan poderosa que por este versículo fue que yo llegué a esta enseñanza, a esta providencia sesión 5 en la que vamos. Y es el versículo 11. Por favor, el que sigue. Me parece tremendo lo que ella dice. Al final del texto, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, pero luego dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Eso es tremendo. O sea, punto número 6, esa es la gran confesión de la soberanía de Dios. O sea, Dios no es territorial. Escuche esto que le voy a decir para que se les bote el cerebro. Dios no solo gobierna dentro de la iglesia o en su casita ahí, con lo que usted vive, lo pequeñito ahí, como todos vivimos en nuestra vida sencilla. Dios es soberano sobre todo. Y esta mujer lo entendió. Dijo, Dios es soberano en el cielo, rayos, aquí en toda la tierra. Mire, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, ella entendió, como yo lo entiendo, ella dedujo lo siguiente: Dios no es territorial, Dios es soberano sobre todo. Increíble, increíble. Sobre todo, Dios está gobernando sobre todo y pareciera a veces que no, pero sí, amén. Esa confesión de ella es extraordinaria porque ella está diciendo, Dios es soberano en los cielos, en la tierra, en Jericó, en Israel, en los enemigos. Y si entendemos, ahora nosotros, Dios es soberano en la historia y Dios es soberano en la salvación. Entonces, si seguimos profundizando en el corazón de esta mujer, llegamos a una conclusión muy hermosa.
Rema, 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 rema. La soberanía de Dios es el descanso del creyente en medio del caos. Pensar en la soberanía de Dios de la manera correcta como lo estamos aprendiendo a través de estos mensajes, en la providencia de Dios, es el descanso de nosotros en medio del caos. Hermoso, ¿no? Es hermoso. Cuando tú no entiendas lo que pasa, puedes descansar en esto, que Dios sigue en su trono. Y así pierdas la vida y te vaya mal toda la vida. Ojalá no sea así. Es no lo que Dios quiere. Finalmente Dios sigue en su trono. Cuando no entiendas lo que pasa, escucha. Puedes descansar en lo siguiente, que Dios sigue en su trono. Dios sigue gobernando. Dios sigue. Amén. Y si tú has amado a Dios, aún en la vida siguiente serás recompensado. Amén. En la vida siguiente. Amén. 7. La misericordia de Dios abre puerta en medio del juicio. La misericordia de Dios abre puertas aún en medio del juicio. Rahab sabía, familia, que Jericó estaba sentenciada. Por eso ella, en su relato con los 2 espías, que son siervos de Dios, ¿cierto? Que son mensajeros, ella no apela a sus méritos, sino que ella apela a misericordia. Son 2 cosas totalmente diferentes. Por favor, escuche. Aquí estamos hablando de algo muy profundo que define mucho nuestras vidas y nuestros futuros en Dios. Eso lo define. Mire, ella sabía que Jericó ya estaba sentenciado. ¿Sí o no? ¿Sabía o no sabía? Por eso ella no apela a méritos, sino que apela a la misericordia de Dios. Cuando usted logra comprender que lo mejor de usted mismo está sentenciado a muerte, a usted no le queda otra que ser como ese publicano. Y llegar y ponerse de rodillas y decir, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor, por favor. Amén. Cuando usted se relaciona con Dios a través de sus méritos, de sus propios logros, a Dios le queda muy difícil resolverle la vida. Señor, pero sácame de esta situación si yo esto y si yo esto. No oren así. Escuchen, esto que les estoy diciendo es muy profundo. Y eso cambia un destino de una familia, de un corazón, de una persona. Si esto que están recibiendo hoy baja el corazón, este punto número 7, la misericordia de Dios abre puertas en medio del juicio. Amén. La salvación comienza, en otras palabras, cuando dejamos de negociar y empezamos a pedir gracia, a suplicar misericordia. Es muy distinto. Amén. Amén. Guarde esto en su corazón. La salvación de nuestra situación, el cambio realmente de nuestras vidas, de nuestra condición, comienza cuando dejamos de negociar con Dios y empezamos a suplicar gracia, misericordia.
Eso fue lo que hizo esta mujer. Es muy tremendo. Es muy tremendo porque en el verso 14 ellos le contestan a esta mujer y le dicen al final, dice, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Por qué? Porque eso fue con lo que ella se acercó a ellos. ¿Se entiende? ¿Entiende la revelación? No se paren delante de Dios como los negociantes más astutos, como los mejores actores de Hollywood. No se paren delante de Dios, jamás no sean tan contumaces. No seamos, me meto en la película, de pararnos delante de Dios y decir, Señor, mira, yo estoy obedeciendo, por favor, respóndeme. ¿What? Se oye bien. ¿Pero qué? ¿Cómo? Si Dios detrás dice, no estarías obedeciendo si yo no quisiera que obedecieras. Entonces no me vengas con ese cuento a mí. Dice la Biblia, aterrices en que Dios inclina el corazón del hombre a lo que él quiere, pero el hombre es responsable de sus acciones. ¿Qué significa? Que Dios es el que gobierna. Dios salva al que quiere, condena al que quiere. Perdóneme, así es Dios. El concepto de justicia que tenemos nosotros como humanos no es el de Dios. Dios castiga y condena al que él quiera y salva y justifica al que él quiera. ¿Quién le va a decir, ay Dios, pero ¿y por qué? ¿Vamos a entrar a negociar con Dios? Señor, pero yo diezmo. Señor, pero yo vengo todos los días a la iglesia. Fariseos o publicanos o ramiritos. En el buen sentido, ¿no? Pila, no. Los que están en YouTube, vean toda la predica, no se salgan del contexto. ¿Qué prefieren ser? ¿El intachable o el publicano? Amén. La salvación comienza, si no ha escrito, escríbalo. La salvación comienza cuando dejamos de negociar, de exigir, de estar pidiendo, de estar con esa insatisfacción de lo que Dios nos da. Se quejan del marido, se quejan de la esposa, se quejan de los hijos, se quejan del salario, se quejan de todo, pero dicen, Señor, pero aquí estoy sirviendo a Dios, vengo, hago, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Dale gracias a Dios que tienes salvación. Con eso ya es más que suficiente. ¿Quieres más? Santifícate, honra más, da más y Dios te da más. Claro que sí, pero no vengas puesto de pie con tu propia justicia. No vengas aquí así, no vengas aquí así. No. No vengas. Ven aquí así. Amén. Amén. Escuchen esto, que es de lo más profundo de lo que vamos a hablar hoy. El pecador, escuchen, el pecador no es salvo porque mejora. Es salvo porque corre a la misericordia de Dios. Amén. Ninguno de nosotros es salvo porque cada día es mejor. Nosotros somos salvos y Dios nos salva de nuestras situaciones, de nuestros desiertos, de nuestras pruebas, porque corremos a la misericordia de Dios. Amén. Porque nos presentamos con una actitud y un corazón correcto delante de Dios, no con prejuicios, no con preguntas, pilas, con en algún momento de sus vidas enfrentarse a Dios con frases como, Señor, pero ¿por qué tal y tal? Cuidado con ser hallados así.
No es correcto. Y eso trae consecuencias a nuestras vidas. Amén. Efesios 2:8, lo hemos leído muchas veces. Porque por gracia sois salvos. Amén. Punto número 8. Este es lindo. La fe intercede por la casa. Hermoso, capítulo el 2, el versículo 13 de Josué. Dice, ella está hablando con los espías, gracias. Y en el capítulo 13, ella intercede por su casa. Dice, y que salvéis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libres nuestras vidas de la muerte. Señor. Una fe genuina intercede por su casa. Amén. La verdadera fe, escuchen esto, nunca quiere entrar a un buen lugar sola o solo. Porque cuando quieres entrar a ese lugar solo, ese es un Dios que tú te has inventado. Es un Dios hecho a tus necesidades, un Dios hecho a tu manera. Por eso es que muchos no predican a otros. Toda persona tocada por la gracia y desarrolla realmente una carga por su casa y por el prójimo. Cuando la persona tiene una fe que nace de Dios, cuando creen en el Dios verdadero, porque muchos de nosotros armamos un Dios a nuestra medida y a nuestra semejanza, no a la de Él, sino armamos un Dios a nuestra semejanza. Entonces nos inventamos un Dios que nos prospera. Nos inventamos un Dios que nos va siempre a bendecir todo lo que queramos hacer. Nos inventamos un Dios y eso es una fe que no es nacida de Dios. Fe es creer en algo. ¿Mm? ¿Cierto? Ahora, ¿a qué tipo de Dios? ¿El que tú estás inventando o el Dios que se revela en estos textos? ¿Cuál es el Dios? Amén. Y yo pensaba y decía, rayos. Y te quiero decir algo que va a sonar muy duro. Hoy estoy un poco fuerte. Cuando tú no le hablas a alguien, cuando tú no predicas a otra persona, refleja un poco de a qué Dios es el que sigues. Porque cuando hay fe en tu corazón, fe, tú crees. Y esa fe, familia, la fe verdadera nunca quiere entrar sola al pacto con Dios. Ella no quiere entrar sola a ese pacto que está haciendo con lo que es Cristo, porque Josué, los espías, todos ellos representan el reino de los cielos, la salvación, la preservación, la vida cristiana, el mensaje de Dios. Ella no quiere entrar sola. ¿Ella con quién quiere entrar? Con su papá, con su mamá, con su hermana, con su hermano, con todo lo que tiene. Con su prójimo. Increíble. ¿Usted entiende? ¿Cuál es el Dios al que adoramos entonces? Uno en el que solo para nosotros, solo para nosotros, solo para nosotros. ¿Se fijan? ¿Se fijan lo que les estoy diciendo? Es profundo. Porque esto nos pone en un espejo, nos pone una vara alta. ¿Mm? Amén. Así que este versículo que les leo, que es el 13, ¿cierto? Es una palabra para los padres, para las madres y los pastores, y también para nosotros, la iglesia. Amén. Tenemos que pelear por nuestra casa. Tenemos que interceder por nuestra casa.
Y entendemos la aplicación ahora para nosotros que la batalla es espiritual. Oramos, oramos, oramos y oramos. ¿Y qué? Y seguimos orando. Amén. Y hablamos. Porque la fe sin obras. Amén. Si no hay un obrar, no hay un dabar de Dios. Si no hablamos a otros, si no intercedemos por nuestra familia, si no hay una carga por nuestra casa y por el prójimo, hermano, no estamos en nada. Construimos un Dios a nuestra medida. Se los digo con todo el corazón y con todo el respeto. Yo no quiero que ninguno se sienta mal. Amén. Amén. Si no somos capaces de hablarle al carnicero y decirle, oiga, Dios lo bendiga, al menos no estamos en nada. Construimos un Dios a nuestra medida para nuestro beneficio. Vamos a la iglesia para que Dios nos bendiga. Señor, aquí está el diezmo y la ofrenda para que sea diezmo es gracia. Y diezmo más ofrenda, gracia sobre gracia. Algunos son avispados y entienden el principio y Dios los bendice. ¿Pero y qué? Y la gran comisión, en donde se revela la Trinidad. Bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y Señor, yo te pido, si he hallado gracia, salva a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana y todo. Versículo, versículo, aquí está. Amén. Amén. Y entramos en la recta final. Verso 9, pensamiento número 9. El cordón de grana. Esto es lindo, hermoso. Esto es lo mejor de todo. ¿Cierto? El cordón de grana. ¿Sabe qué color era? Rojo. Como la camisa de Edward. Rojo. ¿Sabe qué? Como la sangre de Cristo. Providencia. Que nos alumbre la providencia en la cara con este texto. Versículo 18. Dice, voy acá. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás, le están diciendo los siervos de Dios a ella. Tú atarás este cordón de grana en la ventana, por la cual nos descolgaste. Atención. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia. ¿Cierto? Tremendo. El cordón rojo es una poderosa tipología de la redención. Es igual de poderosa que cuando les dice a Éxodo, en el Éxodo, sacrifiquen un cordero, ¿cierto? Perfecto. Y pongan la sangre en el dindel y en las ventanas de la puerta. Rojo. ¿Por qué rojo? Por la sangre de Cristo. ¿Sí ven la tipología? Donde estaba el cordón, no entraba el juicio. Romanos 8:1. Donde está la sangre de Cristo, no entra condenación. Romanos 8:1. Esta es una de mis citas favoritas. Se la recomiendo que la guarde en su corazón y siempre la tenga presente en sus labios, en una oración, cuando vaya a aconsejar a alguien. La situación que sea, esta cita es muy poderosa. Dice, ahora pues, ¿qué? Ya, hermoso. Ya solo con eso ya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy linda y todo, pero hay una condición. Hay una condicional. ¿Sí o no? Así como el que anhela, perdón lo que voy a decir, el que anhela billete, plata, economía, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿A quién no le gusta? Punto y coma. Así como prospera tu alma. Porque ¿qué hace usted ganándose 10 millones? Ay, nos ganamos 10 millones ahora, vámonos a parciar. Y la iglesia, no importa, nos congregamos por YouTube. Mejor lo deja ganándose el mínimo que quedó en 2 millones, ¿no? Es por ahí, ¿cierto? Lo dejan ganándose eso y anda en moto. O en Transmi. O en Visitaxi, parcero. Ah, este es de los míos. Ah, así como prospera tu alma. No hay ninguna condenación. Si estamos en el Espíritu, todas las cosas nos irá bien. Y seremos testigos de ver nuestras familias tocadas por Dios, redimidas, nuestros hijos. Marisol. Amén. Amén. Nuestros hijos, nuestros hijos. Amén. Mire, nuestra seguridad no descansa en el desempeño, en lo mucho que hagamos. Descansa en la sangre de Cristo. Amén. Sí, hay que hacer. Cuando Dios nos dice que hay que hacer, vayan y me le dan 7 vueltas a eso. Ya los de adentro ya estaban muertos del miedo. Ya la fe había caído sobre Rahab y su casa. Ya tenían un punto de acceso. Pero, ¿qué está esperando Dios? Obedezcan. Luego de que pasa todo eso, es cuando viene el capitán, que entendemos en el discipulado, vimos, es Cristo. Se presenta a Cristo con una espada desenvainada y Josué le dice, ¿de dónde eres? ¿Para dónde vas? Tú. Y dice, no, yo no soy ni de allá ni de acá. Yo vengo a cumplir la voluntad de Dios. Vengo como príncipe del ejército de Dios. Y le dice todo lo que tiene que hacer. Tremendo. Obediencia. Cuando estamos en obediencia, no hay ninguna condenación para nosotros, ni para nuestras casas, nuestra familia. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ya voy a terminar. Son 12, me quedan 1, 2 y 3. Amén. Punto número 10 es muy importante. Y porque esté de 10 no significa que no sea tan importante, sino que voy en la cronología bíblica, ¿ok? En la cronología de los versículos. No, cronología no, en el orden de los versículos. Punto 10. Hay que permanecer en el lugar de cobertura. ¡Ay, mis papachos! Hay que permanecer en el lugar de cobertura. Y no le estoy hablando de la iglesia, aunque también aplica, porque Dios es un Dios de orden y ustedes saben la historia, ¿cierto? No vamos a hablar mal de nosotros ni de otras iglesias porque Dios no nos llama a eso, ¿cierto? Aquí yo le estoy hablando es que la condición era para que esa casa se salvara. ¿Cuál fue la condición que ellos le dijeron? Se quedan en la casa, dentro de la casa. Y yo pensaba, yo decía, rayos, no basta con el parentesco. Yo decía, ¿qué tal que de pronto van todos corriendo y uno de los hermanos de Rahab va corriendo y se tropezó, se rompió la pata, lo que sea, y se quedó por fuera de la casa? Y los otros entraron todos y llegó Israel y empezó la guerra y empezó a volarle la cabeza a todo el mundo. Está por fuera de la casa, no alcanzó a entrar. ¿Qué pasó? No es suficiente con el parentesco. Y entiendo ahora cuando el pastor Radamés por años nos ha enseñado, Dios no tiene nietos. La fe de mi papá es la fe de él. La fe mía es mi fe. Estamos unidos en Dios. Pero él nació de nuevo y yo también. Y el enanito ese que está por acá tiene que en algún momento bajar a las aguas y nacer. No sé si ya nació o si nació, no lo sabemos. ¿Cierto? Pero en algún momento va a pasar. Y la otra que viene ahí detrás también. No es por el parentesco.
es el que permanece en la casa. ¿Sabe cuál es la casa? Cristo Jesús. Amén. Mire, 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 mire. Josué 2:19. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Ay, pero Dios, ¿por qué manda tanta gente al infierno? Ay, pero ¿por qué tanta gente en África se muere de hambre? Es que Dios es muy malo. Se la pasan adorando a una vaca, le echan pintura roja y la adoran. Explíquenme, ¿qué va a hacer Dios? Ay, qué pecado, están adorando a una vaca, salvémoslos. Ay, pero ¿por qué no cambia mi vida y sigo así? Pues porque nunca oras. Vienes a la iglesia y ni sabes adorar. Ay, pero es que Dios no me quiere cambiar. Aquí él está diciendo, te salvo. A ti y a tus hermanos, a tu papá, a tu mamá, todo lo que tienes, yo te puedo salvar. Pero tienes que estar en Cristo. Tremendo. A orar por nuestros hijos, a orar por nuestros compañeros, amigos, gente que sabemos que podría tener un corazón para Dios. Oremos para que sean salvados y entren a su casa, porque usted es una extensión de Cristo. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Amén. Entonces, la condición era permanecer en la casa. Amén. Cristo hoy es nuestra casa de refugio. ¿Estás entendiendo? Cristo es hoy nuestra casa de refugio. Estar en Cristo es lo que nos salva. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar, amén. Porque diga conmigo, mi casa, por favor digan todos, mi casa y yo, como dijo Josué, que fue Josué, ¿no? Serviremos al Señor. La misma fe de Rahab la tenía Josué. Tremendo. Y se nombra más veces a Rahab que a Josué en la Biblia. Más adelante se nombra como 3 veces en Hebreos, en Santiago, aquí, en la genealogía, en los 4 evangelios. Es una locura las maneras en las que Dios nombra a una ramera. ¿Qué pasa? El corazón lo cambia todo. Amén. 11. La fe obedece inmediatamente. Y esto me pone versículo 21. Por favor, mire esto tan hermoso. Le dicen, bueno, nos vamos a ir, ya sabe, todos en la casa obedezcan al Señor, parafraseando, aplicando ya 2026. Pero me cuelga el cordón en la ventana, ¿listo? El cordón de grana. Mire, después de que ellos terminan de decirle todo a ella, entra en el contexto. Todavía Israel ni ha llegado. No han ni pasado el río ni nada. El rey de Jericó sigue gobernando, sigue teniendo autoridad sobre ella, la puede matar si quiere. Manda a una persona, usted no nos está mintiendo, no encontramos los espías, mátenla, se puede morir. Todo le puede pasar, lo peor le puede todavía pasar. ¿Qué pasa? Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. De una. Amén, esa es la palabra. La fe obedece inmediatamente. Es de una que hay que obedecer. Ya o de una vez. ¿Cómo fue? ¿Cómo nos toca? ¿Qué hay que hacer? Ya o de una vez. Rahab dice, según el texto, ella ata el cordón inmediatamente. Inmediatamente, todos los días, ora por su familia, ora por su hijo, por su hija, por su esposo, por su esposa, por la situación que sea, porque tiene fe. Todos los días ora, todos los días profetiza, todos los días pone el cordón en la ventana. Amén. Ella no esperó señales adicionales. Bueno, si esto y esto y esto, entonces es que sí, Dios me va a dar la victoria.
Tremendo. Sí, Dios cumple señales. Cuando hay que tomar decisiones en algo cierto, específico de nuestra vida, hay que orar y pedir dirección. Pero orar y pedir dirección para salir del pecado, para matar al rey de Jericó, para sacar a Satanás de nuestras vidas, para que nuestra familia sirva al Señor. Eso no hay que pedir dirección de nadie, es que orar e ir de frente, con fe y con la armadura de Dios, como dice Efesios. Amén. Entiéndanme la revelación. La fe viva, rema, 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 rema. La fe viva obedece antes de ver. Amén, familia. La fe viva obedece antes de ver. Quiero decirle, muchos milagros en nuestras vidas se retrasan porque la obediencia se retrasa. Muchos milagros se retrasan porque la obediencia se retrasa. Amén. Yo soy testigo de eso. Yo viví eso. Por mi desobediencia, yo viví 4, más o menos casi 5 años en un lapso que yo debía haber pasado eso por mucho en 6 meses. Pero por mi desobediencia yo lo viví. Por eso lo escribí. Porque es una realidad para mí. Muchos milagros se retrasan porque la obediencia se retrasa. La obediencia rápida, escúcheme, protege el fruto. La obediencia rápida protege lo que Dios sembró. Dios te siembra algo y a través de la obediencia, tú proteges ese fruto que van a hacer en el futuro. Lo que Dios imparte en tu espíritu. Amén. Amén. Y llegamos al final. ¿Está listo? Punto número 12. Y no es casualidad que sea el 12. Cristo es nuestra seguridad eterna. Amén. Fíjense que todo lo que leímos, esta historia del capítulo 2 de Josué, todo culmina en Cristo. La providencia de Dios, los espías, la casa, la señal roja, la misericordia que tuvieron, el pacto que hicieron entre el pueblo de Israel y Rahab, o sea, entre Dios y ella y su familia, la salvación familiar, todo lo que hemos estado leyendo y hablando, todo apunta al Evangelio. Todo apunta a Cristo. Jesús, como les decía, es el verdadero refugio. Amén. Su sangre es el cordón, su cruz es la garantía, su resurrección es la seguridad. Como dice el texto, en vano sería nuestra predicación si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo. O sea, en la resurrección de Cristo es que está nuestra seguridad de que no se quedó muerto, resucitó. Amén. Amén. Y el juicio pasó sobre él para que no cayera sobre nosotros. Lo sabemos, ¿verdad? Pero nunca está de más recordarlo, ¿cierto? Entonces, póngase de pie, que quiero decirle esto ya para finalizar. Amén. Quiero decirte con toda la convicción de Dios en este día, ya en esta noche, de que cuando Dios guarda, nada se pierde. Amén. Cuando el Señor es el que guarda, nada se pierde. Dios guarda a los suyos, despierta fe en medio del juicio y rescata por gracia a todo el que se refugia bajo la sangre de Cristo. Amén. Esta frase resume todo lo que Dios nos ha estado hablando en esta enseñanza de hoy. Y es providencia, esto es providencia de Dios. Dios guarda a los suyos,
Despierta fe en medio del juicio y rescata por gracia a todo el que se refugia bajo la sangre. Rahab estaba en Jericó, pero la gracia la encontró. Los espías estaban en peligro, pero la providencia los cubrió. La ciudad estaba sentenciada. El mundo está sentenciado a morir afuera. Es inevitable. Nadie va a poder ser salvado. Pero una casa, diga, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa fue preservada. Amén, amén. Y hoy, familia, hoy en este presente para nosotros, quiero decirte hoy, Dios sigue buscando Rahabs dentro de Jericó. Dios sigue buscando gente que sale al mundo y salva familias. Gente que intercede por su casa, por su familia, por la voluntad de Dios. Dios sigue buscando y sigue necesitando gente como esa Rahab. Amén. Nosotros, aunque estábamos sentenciados a una muerte, Dios en su providencia nos ha salvado. Amén. Y nos ha rescatado. Recibe la enseñanza en este día. Por favor, cierre sus ojos. Vamos a adorar unos minutos cortos para que le demos libertad al Espíritu y que esta palabra sea humedecida con el agua del Espíritu. Porque la semilla se siembra, el conocimiento llega a la mente, pero es el agua del Espíritu. Escúchame, es el agua del Espíritu el que hace que la semilla crezca y florezca. Así que estos próximos minutos van a ser importantes para ti en el Espíritu. Por favor, cierra tus ojos, olvídate de mí, de tu alrededor y adoramos al Señor y que el agua de Dios impregne esta semilla de hoy.